fin llegó el domingo, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión, 13:30 a 15. Prenda la tele, todas las teles en todas las piezas y en la cocina también, y en la pieza se quedó en camita, pura tele, Cara a Cara. La entrevista de la televisión chilena, aquí la televisión es muy distinta. Vamos a conversar con un hombre distinto, músico, eso lo supe anoche, músico, viajero, ha recorrido América Latina a dedo, un hombre cuya mamá, abogada, papá, hombre de las Fuerzas Armadas, también inspector, también así como inspector por más de 20 años, padre de 2 hijos, casado, tiene su pinta, tiene su encanto. Nunca habíamos conversado en 2 décadas con el conocidísimo músico e inspector don José Miguel Vallejo. Tenemos que aprender a leer, a escribir y a pensar. Vallejo, sin S. Y además signo Leo. Igual que tú. Chapeau. Igual que Chapeau, como dicen los franceses. Muy bien. 4 años más joven y Leo. Fenomenal. Claro. ¿Qué es lo peor de ser Leo, inspector? Se dice que somos egocéntricos, ¿eh? Sí. Que somos, y las mujeres no soportan bien esa parte nuestra. Pero no tiene vuelta eso. No tiene vuelta, porque tiene vuelta. en el fondo, claro, a veces lo disimulamos bien, ¿eh? Sí. Vendemos humo. Claro. Vendemos humo. Pero en el fondo nos sentimos capaces y bla, bla, Reyes bla, de la bla. selva. Oye, ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué podemos hacer? Yo lo encuentro malito, sí, ¿eh? ¿Ah? Lo encuentro malito, porque es una pelea constante contigo mismo, po. Yo creo que te pasa idéntico a ti. Sí, a mí me pasa Es una de pelea todo. constante, ¿verdad? Sí, claro. Hay que mantener los frenos. Oye, hay que tener los frenos más o recuerdo menos al cortitos. señor, claro, cuando estaba vivo, que en paz descanse, en esas alocuciones que le daba a su gente en Mega, él decía, lo peor de todo es la soberbia, decía. Lo decía él, porque era un hombre poderoso con todo eso. ¿Ah? Y yo le encuentro toda la razón, fíjate. José Miguel, amigo, lo peor es... ¿Qué es el peor defecto en un ser humano? Tú, tratémonos de tú para facilitar Sí, por la favor, cuestión. por favor. Tú que eres un gran músico, un hombre que ha viajado a dedo por Latinoamérica, eso no es menor, yo viajé a dedo también, no hay nada mejor para aprender de la vida y el ser humano que viajar a dedo sin ni uno, pasarlo pésimo y conocerlo todo. Y además 20 años en la PDI. Sí, mira, ¿Qué es lo peor del ser humano y lo mejor del ser humano? la falta de caridad, oye. ¿De caridad? De caridad. Cuando te vuelves insensible frente a los problemas, a los sufrimientos del ser humano. Sobre todo cuando trabajas en aspectos que se relacionan con el sufrimiento de seres humanos, Claro. como ha sido mi profesión, te das cuenta, la detective. Y si tú eres indiferente, frío, no importa que todos los días veas un suicidio, un homicidio, no importa. Todos los días tienes que ser capaz de condolerte. Y el día que pierdes esa capacidad, mejor te retiras. Ese es el peor defecto. Y eso va para muchas profesiones, ¿eh? Sí, para muchas obvio. profesiones. Cuando se pierde la capacidad del dolor, Claro. del asombro. Claro. Del asombro. Y esto de no ser Y de la empático y es sensibilidad. terrible, ¿eh? Y los leos luchamos contra eso. Sí, sí. Nos ponemos duros de repente. ¿eh? Claro, Sí, po. luchamos contra eso y de repente Sí. una tremenda tragedia. Caramba, oye, lo estoy sintiendo, ¿no? No por el hecho de que te pueda pasar a ti. No, está claro. No, porque ahí ya es falso, po. Sí, po. Sí, po. El hecho de ponerte en el lugar del otro. La vamos a conversar todo, amigo mío, don José Miguel Vallejo. ¿Qué recuerdos de chico, de la casa, de niño, a los 4, 5, 6 años? Papá, mamá, ¿qué recuerdos? Fueron hermano? miserables, oye, miserables, porque mi madre se había retirado del... Era abogado, como tú dijiste, y fue jueza ¿Fue jueza ella? a lo largo de su vida, ¿no? Y mi padre se había jubilado con el grado de capitán nomás. Ya. Entonces era poca la entrada económica que llegaba a mi casa. En Santiago. No, estábamos en Quilpué, es que Ah, en he Quilpué, recorrido Quilpué. todo el país, Quilpué. Tomás. Ok, sí, tú andabas desde de niño. ciudad en ciudad, De más bien ciudad tu en familia, ciudad. tu papá. Claro. Y era una vida miserable, oye. Miserable. Y mis padres creían que se podía vivir dignamente de esa manera. Al último no lo entendieron así. Mi madre volvió al Poder Judicial y siguió trabajando como jueza, como te digo. Pero, José Miguel, miserable... Pobre. En el sentido que pobre, o sea... pobre. ¿Nada Oye, para comer? Pobre. Pues, vivía en una casucha en Quilpué de 3 habitaciones, no había agua ni luz. Teníamos una letrina para que te... Y mi madre era una jueza y mi padre era un oficial de ejército. Sí, era una cosa muy pintoresca. Pero a mí me Muy enseñó... grave. ¿Ah? Muy grave, además. Grave, pero a mí me enseñó, po. Sí, po. Me enseñó mucho, porque puedo decir con orgullo de que viví la pobreza, po. No obstante, venir de una familia muy culta, mi padre Sí, po. fue además historiador, un escritor, fíjate, igual que yo, y mi casa estaba plagada de libros, siempre los tuvo, Pero no había ni uno. pero no había ni un peso. No había un peso. No había un peso. Por Dios, ¿qué ocurre, ah?
Ocurrió muchas veces, po. ¿En qué año era eso? ¿58? Yo estoy hablando de los años 60, cuando 60. fue y después del 62 que vino el Mundial de Fútbol, ¿te acuerdas? ¿Dónde estaba el Mundial de Fútbol? Estaba en Quilpué. En Quilpué. Y ahí, ¿Había tele, ahí no? llegaron los brasileños, po. ¿Ah? Ahí llegó Pelé. Ah, claro. Al retiro, sí, acuérdate. Exactamente. En Quilpué. Sí. Quilpué y Alemán, a las tierras del gran Elías Figueroa, además. Sí, po, un ídolo, Ah, sí. Ojo con él. Grande. Un ídolo, sí. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Y yo iba a mirar a esos jugadores, po. Ah, sí, A Pelé y al resto que estaban ahí como niños, po. Fabuloso. Fabuloso. Y eran gallos que se acercaban Sí. a la reja donde estábamos los niños y nos daban la mano. Po. Comilla igual que ahora. Comillas. Y venían de Brasil viajando en esas Volkswagen Combo, ¿te acuerdas Sí, de eso? sí, pues claro. No venían en avión, pues. No. Ah. No, era otro mundo. Qué increíble, ¿ah? Otro mundo. Y Pelé entrenando decía un poema. Imagínate, había todos los grandes del fútbol brasileño estaban ahí, pues, con una Garrincha, sencillez. Gerson, claro, Tostao. Claro. Y se acercaban a ti Esos como son niños. crack, ni siquiera crack. Con una crack. humildad, Sí. Tomás. Ya no existe esa humildad. No, para nada. No existe. En ninguna parte y No en tiene ninguna ninguna cosa. relación. En ninguna cosa. Ninguna cosa. ¿Y cómo te iba en el colegio? Me iba malito. Malito. ¿Ibas al Malito. colegio? Sí, Ya. iba al colegio de chiquitito. Mi madre tenía una costumbre que nunca perdió. ¿Eh? Me metía en las escuelas más miserables también, oye, Hacía. para variar. ¿Y por qué lo hacía? Ella decía que yo tenía que Lucharla. rozarme con la gente y después cuando era jueza, por ejemplo en Traiguén, no, perdón, en Ovalle. En Ovalle yo tenía un compañero que se sentaba al lado mío, que era hijo de un homicida que ella había condenado como jueza. Chumaya. Y yo lo tenía compañero mío. Salvaje. ¿eh? Y él Qué sabía experiencia, que qué este niño que estaba al lado suyo era el hijo de la magistrada que había condenado a la cárcel a su papá. Tú me vas a creer que terminamos siendo grandes amigos. No me cabe duda. Claro. No me cabe duda. Pero dime si no es una enseñanza para un niño. Por po. cierto que una enseñanza. Po. Si el mundo es así, pues Y mi madre quería eso. Genio. po. Mi madre quería eso. Que no estuviera con escudos, Muy con sabia. resguardo. Muy sabia la Súper mamá. sabia. Muy sabia. Porque ese es el mundo real, pues, amigo mío. Tú lo dijiste. Sí, ese es el mundo real. Tú lo dijiste. Sí. ¿Cuántos tienen ese privilegio de vivir el mundo real, güey? Sí. ¿Cuántos? O sea, tienes Y que darse agradecerlo. cuenta. Y darse cuenta. Darse cuenta. Y capitalizarlo. Claro. Porque es una inversión. Claro, y capital para bien, po. O sea, Sí, que no sí, te claro, transformes, obvio. que es lo que Lógico. le pasa mucho, po. Salir jugando positivamente. Eso, Sí, po. eso. O sea, fue positivo. Claro, claro. ¿Y la adolescencia cómo fue? Fue bastante similar a eso. Sí. Fue bastante similar a eso, fíjate, siempre vivíamos en pensiones, las juezas eran mal pagadas. Sí. Y yo te dije que mi padre tenía una jubilación miserable. Entonces vivíamos en pensiones. Yo recuerdo como 1 o 2 casas nomás en que pude habitar. El resto eran pensiones donde mi madre arrendaba 2 piececitas y ahí vivíamos. Sí. Largo tiempo. Largo tiempo, pues hasta que llegó la etapa ya de la adolescencia mayor, el jovencito, y vino la universidad y nos separamos. Pero habían pasado una chorrera de ciudades de por medio, pues. Y con todo uno se encariñaba. Po. Sí, po. Sí, porque 2 años, 3 años, en una, en otra. Era más o menos esa la tónica. Claro. 2 años más o menos en cada una. ¿Y qué querías, comillas, ser cuando grande, cuando tenías 12, 13, 14, 15 años? Para serte franco, yo siempre tuve el prurito de ser escritor. Tú sabes que yo tengo 8 libros Sí, publicados. tienes 8 ¿no? libros. Ya vamos a ver cuáles, cómo y temas Claro. y pa. Claro, entonces se lo copié a mi padre. Eso fue una cosa. Mi padre siguió haciendo intelectual el resto de su vida, pues. Ahí estaba en la casa y estaba escribiendo siempre y leyendo. Y yo le copiaba esa parte, pues, le copiaba esa carta. Entonces, siempre quise ser escritor. Entonces, asocié yo lo que quisiera hacer en el futuro con el oficio de escritor. O sea, poder llevar a las letras Claro. lo interesante de la vida. Pues. Y para eso no cualquier profesión me servía, pues, Tomás. Lógico, No servía cualquiera. lógico. Así que siempre tuvo en la mente, fíjate, inconscientemente al principio, después con más acervo, esta profesión de detective. Me gustó siempre. Veía a los detectives que iban al tribunal a hablar con mi madre y ella me contaba todo este evento de la investigación policial. Y uno lo iba... Se iba interesando como el niño, ¿te das cuenta? Llegaban a mi casa a hablar de los sitios sucesos, a mi madre, a pedirle levantar cadáveres, mira, todas esas cosas. Y yo estaba ahí mirando. Es que es interesante, es atractivo. Claro, po. Es un misterio, Para un niño, para un adolescente. Sí, po, sí, po. Entonces tú te vas guiando la vida de acuerdo a lo que vas viendo. Claro, Y a todos nos pasa, po. claro, Y a claro. mí me pasó eso, Pero llegó un poquito la madurez de joven, oye, y como me gustaba la música, ¿Qué música te gustaba? mira, me gustaba el estilo Serrat. Ese estilo me calzaba, Sí, claro, a mí me sí, calzaba claro, bastante claro. bien. Con letras, con Con profundidad, letras, con filosofía. fondos, Sí, o con trasfondo, ¿no? con trasfondo. melancolía también. Claro, no solamente la cosa del amor, de las cosas sociales. Estoy hablando de los años 70, pues, Tomás. Tú sabes que fue Sí. una época donde tenías que estar en un lado o en otro lado. Lógico.
O se te presentaba, irrumpía eso en tu vida, o tú irrumpías en ese fenómeno social. Exactamente. No éramos chiquillos ausentes. No, está claro. Entonces, claro, la música jugaba ese rol de transmitir ideas. Era una cosa muy curiosa, muy curiosa. Entonces, a mí me gustaba eso. Me gustaba harto. Y componía música, pues. ¿Y qué música componías? ¿Cómo lo hacías? Muy parecido. Me inspiraba y sacaba la música con la guitarra. Primero la letra y después la música. Y después la música, después me fui al piano. Y me entusiasmaba. Entonces, esto hay que aprenderlo, pensé yo. Tú eres bien artista, José Miguel. Lo fui. Ya lo tipo que perdí escribe. todas las condiciones, para serte sincero. Sí, a lo largo del tiempo se perdieron. Porque me metí de cabeza en una profesión que me fascinó y me olvidé, pues. Me olvidé. Después de haber pasado tantos años queriendo la música. ¿Y qué instrumentos aprendiste a tocar bastante bien? En la guitarra y el piano los tocaba bastante bien. Mira, nunca más volví. ¿Y el piano lo aprendiste solito o con un profesor? Le hice un pololeo al violín, pero no fue tan acertado. ¿El piano bien? El piano sí, me gustaba harto. Qué buena. Harto. Qué buena. Entonces me metí a esto de la pedagogía en música, pues en la Universidad de Chile. Que es muy buena escuela, siempre ha sido una escuela de mucho nombre, digamos. Claro, cuando era universidad estaba en provincia yo. Sí. Y tú sabes que la Chile después fue vendiendo su sede. Fue una experiencia magnífica hasta que llegó el 11 de septiembre. ¿En qué momento la mitad a las 12 del día de ese día? Yo también estaba en la universidad y recuerdo los bombarderos que pasaron por San Isidro con la Alameda. Yo venía a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica y te digo, de guata al suelo. Claro, pero tú lo viste en Santiago, po. Sí, po. Yo lo vi en Talca. Claro, en Talca. Y la mitad de mis compañeros, pues Tomás, oye, desaparecieron de escena. No te puedo creer. Y llegaron los militares y se hicieron cargo de las universidades. Contaba la Chile, un interventor, un mayor. Me acuerdo muy bien de eso yo. Entonces, ¿cómo te quedabas ahí? Yo no estaba matriculado con ninguna idea en particular. Como la gran mayoría, yo tampoco. Claro. Pájaro ahí. Pero te sentiste incómodo, y yo me sentí incómodo. ¿Y con miedo? Claro, era una sensación muy desagradable. Entonces ahí lo pensé 2 veces. ¿Termino esta carrera con este peso o no lo hago? No lo hice. Pero disculpa, el 11 de septiembre, como a mediodía, yo recuerdo cuando vino la estampida en Santiago, que tú estabas en clase, estabas en recreo, estaba en capeando. plena clase en la Universidad de Chile con un profesor que después fue, se asiló por ahí. Se asiló. Un maestro espectacular, de historia de la cultura, siempre me acuerdo de él. Y claro, nos sorprendió todo ese. Llegamos algunos con esa noticia de lo que estaba pasando en Santiago. Vino el silencio y a las 12 del día la mitad del curso no estaba en sus asientos. Se fueron parando uno detrás de otro. Yo escribí un libro a propósito de ese periodo, El Año del Sable, que fue bestseller en América Latina. Está en internet. ¿Y los viste alguna vez después a los compañeros o no los viste? A varios de ellos ya nunca más los vi. ¡Qué horror! Nunca más los vi. Fue una cosa... ¿Y tenías cuánto? ¿18, 19, 20 años? Sí, pues era un cabrito. Sí, pues éramos puros pájaros. Éramos pájaros. Sí. Y veíamos esto, y lo veíamos en la tele con esos gigantes, Harpa, Erwin, Painter, ¿te acuerdas? Uno de ellos dijo una vez, Bolodia. Claro, estas peleas de perro grande, dijo, cuando fueron Y era así, Y era así, pues. Sí, eran puros panzers. Sí, claro. Y era divertido en el fondo, ¿ah? Sí. Porque tú los veías a ellos en vez de ver una chiquilla bailando. Claro. Ping-pong era lo más, el lado opuesto de la idea nomás. Claro. Que te lo presentaban ahí, también te lo veías, ¿no es cierto? Claro. Increíble, ¿ah? Es increíble, ¿no? Muy Qué especial. recuerdo. ¿Cómo despertamos los chilenos a una historia, a una tragedia social salvaje? ¿Ah? Fue brusca. Salvaje. Fue brusca. Entonces cuando la nueva generación no tiene ni idea. Claro, y tú te ibas fuera del país como me pasó a mí. Dije, bueno, ¿Y tú te fuiste para dónde? Me fui a la Vuelta por América. ¿Y por qué se te ocurrió a la Vuelta por América? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Te pagaste una mochila y te fuiste a la carretera? Originalmente dije, yo quiero Brasil, dije yo, para ver la música. Para ver las garotas. Y la música además de las garotas. Y ¿sabes lo que pasaba? Llegabas allá y te ofrecían asilo. Pensaban que tú venías escapando de la... Soldado que arranca hacia otra guerra. Y te ofrecían asilo. Claro, era una cosa divertida. ¿Y ahí partiste de Santiago por dónde? ¿O de Talca de dónde partiste así? ¿La carretera de o por qué? Sí, pues hice el recorrido completo. Yo di la vuelta completa. La vuelta completa a Latinoamérica. Me demoré un año, pues. ¿Y solo? Y solito. Bueno, para serte franco, lo he contado con cierto temor porque mi señora me tira la pareja ahí, pero estuve emparejado con una brasileña. Pero la señora viene después. Ya, a ver, vamos con la pareja. La primera escala fue Río. ¿Llegaste a Río? Sí, pues, llegué a Río. Ahí te volviste loco. Me volví loco. Claro. Me volví loco. Y después me fui al interior. Pero para. Sí. ¿Y en Río qué? ¿Por qué se te cruzó la primera garrota y te enamoraste del tiro? Es que Río era la capital de la música en América en esos años. Sí. 74...
Y la llevaba arriba. Estaba Roberto Carlos funcionando. Era un estilo que a mí me gustaba mucho. Entonces yo iba a los recitales de ellos, trataba de meterme ahí. Llegué a hacer un recital incluso chiquitito en la escuela de los Escuela dos Estudiantes, que está en Río de Janeiro. Siempre lo recuerdo de eso. ¡Qué maravilla! Ya ¿Te quedaste algún un carnaval por articulito ahí? en un diario, yo me sentía una cosa minúscula. Sí, pero lo que sea, todo sirve. Claro. En el globo. Claro, y yo metía ahí mis composiciones, que eran una tontería a lo mejor, pero las metía y yo estaba fascinado con lo que yo hacía, como buen Leo, po. Sí. Como buen Leo. Uno se retroalimenta solo. Claro, Si no lo retroalimenta nadie. Claro. A lo mejor era un idioteo, Sí, qué sé no yo. importa. Uno se autoevalúa muy bien siempre. Y siempre te gustó el fútbol, además. Me gustaban los brasileños, Los brasileños. sí, esa competencia, Sí. siempre la he seguido como muy de cerca. ¿Y Muy de cuándo te cerca. enamoraste en Río? ¿A título de qué? ¿A qué hora era? ¿A las 12 de la noche o las 3 de la mañana? Oye, no, si me enamoré en Manao, En Manao. cuando tenía que atravesar el Amazonas. ¿Ya? En ese barquito que viajaba 5 días, mi querida señora, viajaba desde Manaos hasta, desde Belén a Manaos. Era un recorrido más o menos de 5 días, un barquito peñufla. Po. Sí, pues lógico. Tú ibas ahí y conocí una brasileña. Ah, esto No, a ver, esto si es después el conociste a problema, tu señora, ¿qué tiene que ver la señora? Si todos tenemos... sí, Ya, ya, vamos, sí. ¿para qué no le contemos chiste al dueño del circo? Ah, bueno. Ya, vamos. Y era una brasileña, oye, simpática. Ya. Un hombre culto como José Miguel, no hablar de simpática. Hay 40 minutos. Y ella venía viajando desde Belo Horizonte, me decía, y ¿sabes? Ella hacía algo. ¿Sabes cómo subsistía? ¿Cómo? Haciendo artesanía. Ella hacía estos aritos, Sí, estos aritos. da lo mismo lo que haga. Es que era importante, Sí, porque lógico. yo no sabía cómo subsistir, como ven tonto, pues yo no sabía. Y ella me enseñó eso. Entonces nos Esa paramos. fue la primera clase. La primera clase. Y nos paramos en Managua, empezamos a vender esto en la calle y me di cuenta que podía seguir viajando a costa de eso, que era una miseria, era muy poco lo que se hacía, pero era suficiente Sí. para pagar algún alojamiento, Sí. una comidita. Jugo de coco, un par de plátanos y ya está. Y seguimos viajando. Y seguimos viajando para... Viajando para Alaska. No, para Venezuela. Con ella. ¿Y Con cómo se ella. llamaba ella? No, ya no me acuerdo. No me A acuerdo. otro perro con ese hueso. Ya. Sonia Bueno. Braga, ¿sería Sonia No, Braga? sí tenía un nombre muy castellano. Cristina me parece que era el nombre. Sí. ¿Le parece que se llamaba Me Cristina? parece, Ya. sí, O sea, se llamaba Nunca más Cristina. supe de ella, po. Cristina. Aclaremos esa parte, nunca más supe de ella. Cristina. No, a ver, pésame el teléfono. Cristina. Claro. Ya. Y con Cristina para Venezuela. Para Venezuela. Venezuela en los buenos tiempos. Oye... O más o menos. No, Bueno. Venezuela estaba Puro enriquecido. petróleo, pura riqueza. Pero la gente... Oye, habitaba en la riqueza. Caracas era un mundo donde la gente habitaba en la riqueza. Obvio, eran campeones mundiales. Claro, y nos fuimos a meter a una universidad que tiene Caracas, oye, que tiene Caracas. ¿Cómo se llama? Es una universidad central que está ahí Ya. y una de las que Chávez después Ya. intervino. Me imagino. Y los chiquillos de esta universidad nos ofrecieron asilo nuevamente. Y Bueno. yo venía de Chile, ella venía de Brasil. Lógico. Entonces... ¿Y qué chamullo inventó la Cristina para decir que quería asilo? Que venía arrancando conmigo. pero no aceptamos el asilo. Pero sí fueron generosos con nosotros. Entonces nos alojaron, cabros estudiantes. Buena onda. Muy buena onda. ¿Y ustedes sin ni uno? Sí, los venezolanos son muy buena Sí, onda. pues, Y lo siguen los que están siendo. acá. Sí, Yo tengo la mejor opinión de ellos, tú la también. debes tener también, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tenemos 1 millón de inmigrantes, ya lo vamos a conversar. Claro. Dios mío. Claro. Sí, ese es el punto. Recibían no hay bien a pega los para los chilenos y estamos... Pero había una condición. No podías decir que eras pinochetista. Po. Ah, no, claro. Ese era pecado mortal. Sí. Ahí te daban una patadita y te mandaban de vuelta. No, De por lo vuelta para menos- Río y de vuelta para Santiago. Para Talca. Claro, pero era entretenido. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá con la Cristinita? Es que fueron meses. Pero ahí ¿Pero hartos meses o pocos meses? Hartos meses. Hartos meses. Pero me di 5 años. Claro, me di cuenta de que le estaba haciendo un daño. ¿A Venezuela o a la Cristina? A las dos. A ella, claro, porque Sí, yo no estaba enamorado de ella. Po. Era de estas cosas Pero es normal. esplendoras que uno tiene en la juventud. ¿Y Porque cómo tenemos, era ella? A ver, una pequeña descripción de la Cristina. era lo que dicen los brasileños, loira, rubia, dicen. Rubia. Sí, era rubia. No, mi señora me gusta mucho más, ¿ah?
Ojo con eso. Sí. Salvó el domingo. Salvó el domingo. Ya, ok. Entonces eso fue después, ya vamos a conversar de eso. Claro. Y Los pecados van en orden. Tenía un pecado ella. ¿Cuál? Ella había abandonado su país para continuar el viaje conmigo y había dejado en su patria, no me acuerdo si con sus padres o con sus ex suegros, a una hija chiquitita. Y yo vi en eso no quiero decir un pecado, pero algo que no podía enfrentar yo. Dije, no, esta es una madre, dije yo. Lo que tiene que hacer ella es volver a donde está su hija. Pensé yo, fíjate, en esa edad. Y se lo dije del mismo modo a ella. Sí, ¿ah? Y nos despedimos amistosamente, fíjate, porque ella lo entendió así. Así, ¿ah? Lo entendió así. Entonces tengo buenos recuerdos, fíjate, de una persona criteriosa en el fondo. ¿Y cuántos años tenía ella? 20, 21, 18 años. Tenía como un año más que yo, una cosa así, no era mucho la diferencia de edad. Ya, y así en un cara a cara, tú le dijiste, Cristina, claro, tú eres mamá, tienes una hijita, tienes que volver en Río, claro, tienes que volver. allá te espera tu hija, no puedes seguir en esta aventurilla, le dije yo. ¿Y te fuiste a dónde? ¿Cómo se Bueno, y ahí seguimos dando la vuelta, ¿no es cierto? ¿Solo? Solito. ¿Por ya, un rato? Solito. Y ahí me enfrasqué en Colombia, oye. ¿Y en qué parte de Colombia? No, es que lo recorrí entero. Ándale. Entero. Apasionante Colombia. Mucho. Era muy apasionante en aquella época porque estaba naciendo a este gran problema que tenía Colombia, que era el mundo del narcotráfico. Las FARC y todo eso. ¿Y el narcotráfico? Ellos estaban. Sí. Pero el narcotráfico feroz. Estaba recién naciendo como una cosa grande y estaba preocupando. Sí. Entonces, al recorrer el país, yo me di cuenta del fenómeno, ¿eh? Sí, ¿y cómo? Sin tener conocimiento sí, claro. que ahora tengo. ¿eh? Sí, claro. Primero, el consumo estaba disparado de las más distintas drogas. En aquellos años. ¿Disparado así en la ciudad? En la ciudad uno lo veía de manera abierta. Había una corrupción por parte de la policía que era visible también. Yo diría que casi... ¿A la luz del día? A la luz del día. Casi lo que es actualmente México, por decirte algo. Sí, las coimas así en los semáforos. Y tú lo veías. Entonces, esa parte la encuentro interesante cuando la pude conocer de cabro, de joven. Sí. Verla de cerca. Harto valiente, José Miguel, ¿ah? Porque cabro chico. La inocencia de la juventud. Sí, paseando. La inocencia de la juventud. Sí, porque Chagay. Claro. En una esquina te agarran, te pegan un tunazo y chao. Claro, tuve muchas experiencias, oye, que fueron interesantes. Por ejemplo, una de las interesantes, así, esa al atardecer. Estuve cuidándole un puesto de artesanía a unos marihuaneros. Sí. En la plaza principal de Bogotá. De Bogotá. Entonces yo dije, ¿por qué no te quedas en la noche cuidando nuestro puesto en una suerte de carpita que era en realidad? Y había una serie de carpitas al lado. Y yo como buen cabro me dormí esa noche y desperté rodeado de policía. Al lado mío habían asesinado a un cabro. Claro. Al lado. Sí. En la carpa que estaba al lado. También estaba resguardando... ¿La sacaste barata? ¿Eh? Oye, la saqué barata. La saqué. Yo dije, aquí el destino me jugó una... Yo era la primera carpa, pues. Ahí empecé a creer en el destino, fíjate. Sí, Ahí porque dije, no, esto no puede ser, dije yo. Claro. Yo era el primero. ¿Por qué no fue a mí? Y no escuché ni el homicidio, ni la trifulca, sí, nada. Yo desperté cuando los policías estaban ahí con el cadáver, ahí, al lado mío. Dime si no es el destino ese. Salvaje, sí, porque uno u otro. Claro, y como buen Leo, me quedé pensando, no, este destino me tiene algo de parado. ¿Y de Colombia qué pasó? ¿De Colombia a dónde? A Ecuador. A Ecuador, sí, está a ahí. Ecuador. Y en Ecuador, oye, tuve tanta suerte que había un curso que estaba ofreciendo en la Universidad de Quito, la Universidad Central de Quito. Era de Bellas Artes, oye. Dibujos y pinturas. Y me vas a creer que me metí en eso un buen tiempo, oye. ¿Y te metiste un semestre, 2 semestres? Sí, no fue más que eso. No fue más que eso. ¿Y al gratino tenías tus pitutitos que te permitían pagar un poquito ahí? ¿Cómo? No, nada, porque me acogieron unos chiquillos jóvenes también que estaban sumidos en la religión. Entonces consideraron que era una buena obra darme abrigo. Becadito. Becadito. Y ellos me metieron en la universidad. Qué buena experiencia, José Miguel. Sí, esa vuelta es clave. Muy buena. Esa vuelta es clave. Es clave. Es clave. Es verdaderamente clave, sí, fíjate. Porque uno se le ve en el mundo real así. Ahí. Claro. Ahí. Claro. Y súmale a eso que era una América Latina convulsionada por la cosa política. Sí. Estaban las dictaduras. Pura embarrada. Y estaban los ideales, estos ideales fuertes del mundo cubano, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? Y por el otro lado, lo que venía de Panamá. En su mejor época. En su mejor época. Y tú como estudiante estabas metido en esa vorágine. Sí.
¿Ah? Sí, claro. Había que sacar lecciones. Lógico. Había que sacar lecciones. Y después de Ecuador, ¿qué fue lo más importante? ¿Qué fue lo más terrorífico en Ecuador? ¿Cuál fue la escapada más grave, más dura en Ecuador? Bueno, ¿Qué fue lo más dulce en Ecuador? Lo más dulce fue... Ya, la Juanita. Un par de buenas amigas que conocí por allá, efectivamente. Sí, lógico. Lo más lamentable... ¿Cariñosa también? Cariñosa, sí, cariñosa. Pero lo más triste de Ecuador, que me quedó en aquella época, el abuso total que había del mundo indígena, oye. Creo que eso ha cambiado, ¿ah? Sí. Creo que ha cambiado bastante. Pero en aquella época era un abuso pero desmedido. De esclavitud nomás. Era casi una esclavitud en el mundo moderno. Oye. Sí, Y tú lo veías en la calle, donde estuvieras. Un abuso pero garrafal. Una falta de criterio frente a la conducta de hacia las mujeres. Hacia las mujeres. Esa parte fue triste de Ecuador y lo vi en muchas partes y siempre me dio pena. O sea, trata de blancas, de todo. De todo. Le hacían zumbar. Era una cosa horrible. Oye. Esa parte me dio harta pena. Entonces, había una generación nueva que quería cambiar eso. Claro. Que quería cambiarlo. Claro, los años 70. Claro, que se da cuenta que el país está siendo explotado en la peor de las formas. ¿No? Sí. En la peor de las formas. Entonces, eso me dejó muy triste de Ecuador y cuando salí de ahí, siempre me fui con esa pena. Sí. De ese país. ¿Y te fuiste a dónde después de Ecuador? A Perú, po. A Perú. Seguimos la vuelta completa, claro. La vuelta completa. ¿Y Perú, Lima, Cusco? Sí, claro, todo Machu Perú Picchu, completito. Completito, Perú, de nuevo. Y también bien miserable porque no podía vender artesanías en Perú porque no había una buena cultura en esos años en relación con los chilenos. Oye. Sí. Nos trataban bastante mal. No había ni química ni física. No había ni química ni física. Tú decías que eres chileno y te miraban con desconfianza. Un poco con envidia también. Yo no sé, ya estábamos cerca del año 79, y había todo un ánimo bélico, y estaba en el aire, flotaba en el aire, y te trataban hasta de espía. Pues. ¿De espía? De espía, sí. Una vez, fíjate, en que un señor que me llevó en camioneta, yo le conté que era estudiante, y se detuvo en una comisaría. Bajó y volvieron unos policías a buscarme arriba. ¿Te quería entregar? Me entregó, pues. Te entregó. Me entregó y los policías me indagaron, me interrogaron. Cuando se dieron cuenta que yo era un humilde estudiante que estaba de viaje, obviamente que me soltaron. Pero ellos estaban pensando y lo pensó el señor que me llevó a dedo, de que yo era un espía chileno. Un cabro de 20 años de edad, po. Claro. Harto chico para toda esta aventura, José Miguel. Sí, claro. ¿Te comunicabas con la casa, con la mamá, con el papá? Lejanamente. Les mandaba yo una postal y les decía, escríbenme al próximo pueblo, y me llegaba a los 3 meses, 6 meses una postal de ellos. O sea, fue una disociación que yo lamento porque mi madre y mi padre deben haber sufrido mucho. Pero salvaje, mucho. Pero sin saber de ti 3, 4 meses. Claro. Chuta, José Miguel, quizás ¿dónde? Claro. ¿Enterrado por ahí? Pero tenían puesta la confianza en que yo no me iba a meter en un queso. Y de que finalmente, después de esta historia, yo iba a regresar al país. ¿En algún momento en esta aventura, en este periplo por Latinoamérica, te metiste en un queso o en un semi-queso y atinaste a tiempo y soldado que arranca sirve para otra guerra y reculaste, como se dice en buen chileno? ¿En alguna cosa, algún negocito medio turbión? No, fíjate, no tuve ese... ¿Por la necesidad, por la moneda? No, yo fui miserable feliz. Miserable feliz. Miserable feliz. Buena pasaba a veces semanas completas comiendo plátano, por ejemplo. Sí, era lo más asequible. O comiendo algún producto que fuera muy barato. Claro. Entonces enflaquecí enflaquecí mucho, po. Sí, me imagino. Y me creció la barba y lo he dicho alguna vez. Realmente no podía bañarme. Entonces pasaban 15 días en que no podía bañarme. ¿Dónde? Si dormía en las calles, dime, ¿cómo lo hacía? Pero qué lección de vida, José Miguel, ¿ah? Yo la aconsejaría, fíjate. Después de esa vuelta no te cuentan cuentos. Yo la aconsejaría. Sí. Claro, entonces cuando... Buena práctica. Muy buena práctica profesional. Claro. Entonces cuando regresas al país con esa visión del mundo que te rodea, tú dices, caramba, ahora hay que hacer algo por la gente. Po. ¿Y ahí te metiste en investigación? Ahí. Sí, ahí ya no tuve duda. No tuviste duda. Ahora quiero... 21 años, 22 años más o menos. Iba ya habían pasado, claro, 22, 23 años ya. Pero chico igual, po. Chico, po. Chico, entonces yo dije, a ver, de las instituciones armadas, dije yo, me apetecían 2, para escribir, pues, para escribir mis libritos. Dije, gendarmería, dije yo, porque ahí tengo ese contacto directo con este mundo, dije yo. Sí. Estuve bien tentado, bien tentado.
oficial de gendarmería, dije yo. Y lo otro, la vieja aspiración de la juventud, de la adolescencia, detective, po. Y en ese tiempo en la tele estaba Columbo, estaba Telly Savalas, Koyak, estaba el Guatón Cannon, ¿o no? Claro, ¿Te acuerdas? Claro, pero había clásicos seriales de la noche americana. Perfecto, pero como yo era buen lector de libros, también tenía otras referencias. Tenía al comisario Vergara, que escribía libros. Tenía, o sea, referencias chilenas. A eso hoy. No era solamente la lectura de Conan Doyle con Sherlock Holmes, no. Sí. Yo tenía lectura de los detectives chilenos reales. Este brillante escritor que fue René Vergara, un comisario nuestro que murió hace muchos años. Entonces yo creo que esa formación, ese traspaso de experiencia a través de los libros me dio mucha más claridad que el mundo de la televisión, porque la televisión la vine a conocer bien tarde. Después, mucho después. Sí, pues. Mucho después. Mucho después. Viví en el mundo de la radio más bien. Po. Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia entrar a la PDI, estudiar en la PDI? Quiero comentarte que yo he producido eventos para lo que yo llamo la Universidad de la PDI, esta gran locación fabulosa que ustedes tienen en la Alameda yendo a Maipú, en Las Rejas. Costó muchos años tenerla. Que es una situación, en Pajarito, como apunta Javier, que es una locación fabulosa. Me ha tocado producir la graduación con miles de alumnos, el presidente de la República, tienen un campus deportivo precioso. Ahí conocí. Y tengo entendido que postulan cada año 7.000 chiquillos, chiquillas, para 300 cupos internados. Conozco la locación y es una maravilla, una joya. Pero costó muchos años tenerla. No, me imagino. Muchos años. Cuando tú entraste a la PDI... Estaba en la vieja escuela. Estaba aquí en Sargento Candelaria. Ya. Y era una escuela pequeñísima. No, me imagino. Sí. ¿Y era interno o casa? Interno. Ahí estábamos los 300 pericos, digo yo, metidos en un galpón, con literas de 3. Y yo que siempre fui sonámbulo, entonces era un problema para mis compañeros. Yo me levantaba en las noches de sonámbulo, caminaba, qué sé yo, media estancia dentro, y mis compañeros se despertaban, para verme pasar como un fenómeno. No te puedo creer. Más de una vez me hicieron alguna zancadilla. Y lo recuerdo con cariño, ¿sí, pa? ¿Y sigue siendo sonámbulo? No. ¿O es una entrevista un cara a cara a tu señora? Sí, claro. Se me pasó con el matrimonio. Se me pasó con el matrimonio. Pero era sonámbulo, po. De esos que en la noche, todas las noches, se levantaba de la cama y caminaba. Y me iba donde los colegas los despertaba. Oye, yo era un fenómeno, fíjate, estando en esa casa de los... Porque sonámbulo y Leo ya es insoportable. Las dos cosas. Incompatible. ¿Tú lo estás diciendo? Sí, claro, lógico. Sonámbulo y Leo. Yo estaba en esa casa de 2 estudiantes de Río de Janeiro. Estábamos en el 8º piso, los varones, todos extranjeros. Y arriba estaban las damas, todas extranjeras. Y nos medía una escalera. Tú me vas a creer que una noche yo subí sonámbulo hasta la habitación misma de las chiquillas. Despertaron. Galán al ADN. Oye, una ensalada de gritos, porque todas pensaron mal. Me imagino, lógico. Tuve que dar una explicación como mejor pude. Claro. Y no me entendían, que yo era un problema que llevaba conmigo, no es que yo fuera un pervertido, no. Claro, lógico. Claro, finalmente lo entendieron. Pero pasé apuros. Y yo tengo entendido que a un sonámbulo se le despierta en su proceso y le puede venir hasta un ataque al corazón. Mira, porque está entregado a esta situación que es muy especial y como que conviene que haga el tour completo al sonámbulo y no despertarlo. Así me han comentado que un sonámbulo cuando se despierta, se le interrumpe su situación, queda como viene una paradoja, como una situación, un estupor. Fíjate que mis compañeros, estos 300 colegas míos, lo entendieron así. Y salvo raras oportunidades, me despertaron. Esa zancadilla que yo recuerdo que fue clásica porque terminé medio lesionado. Y una que otra vez que no podían dormir, entonces ya se cabrearon y me tiraron armadores. Claro. Pero la mayor parte de las veces ellos no me despertaban por lo mismo. ¿Te dejaban? Me dejaban, pues. Claro. Me dejaban y yo demoraba, no sé, un cuarto de hora, media hora y volvía a mi cama. ¿Y por qué se produce el sonambulismo? Nunca me lo había preguntado. Nunca lo entendí porque yo sufrí siempre, fíjate, una cosa paralela que se llama narcolepsia, mi querida señora. Narcolepsia. Sí, entonces es una cosa terrible, que tú quieres despertar y no puedes despertar. Y lo arrastro por generaciones, porque viene mi familia. Así. Sí. Entonces, tú estás consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor. Pero, por ejemplo, hoy día, cuando saliste de Curauma a las 5:30 de la mañana, ¿te costó despertar? A veces me da la noche, a mitad de la noche, o durante una siesta, por ejemplo. ¿Qué has pegado? Quedo pegado. Y yo estoy consciente. Entonces, trato de mover un dedito, por si está mi señora al lado, para que ella me despierte. No te puedo porque te remueven y tú despiertas. Narcolepsia. Es una enfermedad, oye,
Bueno, la tienen varias personas. Así, Es más común de lo que... Sí, claro, uno siempre cree que uno, pero hay muchos. Y la tienes de por vida y no es problema. Claro, narcolepsia. Y no es problema, no es problema. Y lo he tenido desde niño ya. O por lo menos lo recuerdo desde la adolescencia. Entonces se sufre harto. Sí, porque tú sientes que estás muerto. Mira. O sea, que estás dentro de un ataúd prácticamente y que no puedes salir, es tu cuerpo. Claro, claro. Y estás escuchando lo que ocurre alrededor. Es una suerte de claustrofobia muy rara. Es horrible. ¿Qué haces? Vaya. Y a veces abres medio ojo, incluso puedes mirar a tu alrededor. Un medio ojo y te das cuenta, ahí estás consciente de todo eso, pero no puedes despertar. ¿Y cómo fue tu despertar en la PDI? Tu primer caso, la primera salida a terreno, el primer combate, la primera escapada, con probablemente compañeros más grandes, los jefes, y tú ahí, pucha, metido en... Entré a la PDI cometiendo errores, como todo el mundo. Por ejemplo. Me compré con mi primer sueldo un gamulán que estaban de moda. Ya, sí, los gamulanes, los famosos gamulanes. Y fui a mi primer allanamiento en la población Santa Olga, si no me recuerdo. ¿En la población? Santa Olga estaba Santa también, Olga. porque yo recorrí muchas unidades, igual que mi madre. Así es. Cada año o cada 2 años yo pedía un cambio. Para conocer, Sí, claro. Para saber las distintas modalidades de los delitos. Sí, Y ya te dije que mi afán era conocer para escribir. Lógico. Y me tiraron adelante en un allanamiento, los más antiguos con la intención también. Y la casa tenía una reja de punta. Sí. Y yo me lancé con mi gamulán y quedé ensartado con mi lindo gamulán en la reja. Y mis colegas muertos de la risa. Hicieron todo el allanamiento, sacaron al delincuente que querían sacar. Y después no querían liberarme. Porque para todavía colgado José Miguel ahí. Claro, este chiporrito está pagando su... Claro. Sí. Bautizo. El bautizo. El bautizo. Sí, y metí las patas muchas veces en ese sentido, porque fui torpe, disparaba mal, Pero todos ahí yo siempre ¿te tocó disparar lueguito? Lueguito. Eran años difíciles, ¿eh? Sí, po. Eran años difíciles ¿Y también. disparar contra quiénes? No, contra delincuentes. Ok, ¿y así? Sí, mi pelea siempre fue ¿Así o así? ¿Cómo era la cuestión? No, yo nunca... Todo al aire, después... Nunca disparé al cuerpo. Te lo confieso honestamente. Nunca disparé. Además que tenía mala puntería y mi temor era dar justamente en un órgano vital, que era una razón que yo consideraba. Porque en ese tiempo la instrucción es 2 al aire, ¿cómo era? 3 al aire y 1 al frente, ¿cómo es la...? Sí, y el otro a las piernas, pero como mi puntería era pésima, había sacado, raspando el ramo de disparo de armas, pues, raspando, o sea, debe haber sido un cuachito, una cosa así, si no recuerdo mal. Debieron echarme por eso. No lo hicieron. Entonces yo tenía ese temor de que el segundo disparo en las piernas no cayese en las piernas. Así que mi opción siempre fue disparar al aire, pues. Entonces me encontré más de un enfrentamiento y mis colegas, claro, y yo me batía disparando al aire, pues. Circunstancias. Es un ser humano. Sí, y si tú tienes un mínimo de conciencia, te lo llevas de por vida. Claro. Entonces no me arrepiento de eso. Claro. En el sentido, bueno tener mala puntería porque en la refriega, en una de esas le apuntas, comillas... Y te quedas con eso en tu cabeza. Salvaje, ¿eh? Te quedas con eso en tu cabeza, claro. Salvaje. No, yo lo encuentro muy positivo eso, dentro de lo que me tocó vivir. Pero claro, pasaban 2 años y yo pedía los cambios de unidad. ¿Cambio de unidad era cambio de tarea? ¿Cambio de tarea, porque yo quería conocer las brigadas, las distintas especialidades, delitos sexuales, quería conocer de los homicidios, quería conocer de todo, menos delito económico, que nunca me gustó. Ok, delito económico no. Nunca. Por ejemplo, el tema de los delitos sexuales. ¿Qué hay dentro de ese paraguas, los delitos sexuales? ¿Qué te tocó? ¿Qué no te tocó? ¿Cuáles fueron las situaciones más brutales, más increíbles, más pedagógicas también? Lo brutal del delito sexual es que a lo largo del tiempo y de las generaciones no cambia en definitiva. Son los mismos delitos. O sea, tú encuentras la misma psicología del delincuente sexual de los años 80 y 90 en relación con el delincuente sexual de ahora. Es casi idéntica, salvo algunas variantes. Por ejemplo, de que la morbosidad en el presente se copia de la televisión, del internet o de las películas. En ese sentido, fíjate, yo diría que se ha perdido originalidad y se transmiten ideas. Y las ideas que se transmiten terminan en perversidades que se vuelven comunes.
Lo he dicho más de una vez, ¿sabes por qué? ¿O por qué? Es que esto tiene peso, ¿eh? De que si hay por ejemplo, hay el rapto, ya la palabra rapto no existe en la ley, pero era con finalidad sexual, por eso siempre yo recurro a esa palabra, la sustracción de una menor y termina con finalidad sexual. Cuando tú la pones, comillas, de moda en televisión, hablas mucho de ella, no es raro que a lo largo de 1 o 2 semanas te aparezcan 2 situaciones similares. Y tú te preguntas por qué. Porque el pervertido que está viendo esto se siente incentivado en su perversidad. Mira qué interesante. Así es la psicología humana. Y doblemente incentivado cuando ve que no hay detenidos, cuando ve que no hay personas que vayan a la cárcel. Qué grave. Se sienten... Qué grave. Es gravísimo. Y ocurre con muchos delitos, pero especialmente con el delito de carácter sexual. Ya. Y es transversal. José Miguel, vamos a una pequeña pausa, vamos a comercial y volvemos. Cara a cara, siempre domingo, 13:30, aquí en Red Televisión. Cuando Cara a Cara continúe. Puedo darme el gusto de jubilar y vivir escribiendo. Y volvemos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, claro, 13:30 a las 15, 1h30 conversando, como usted quiere. Yo humildemente trato de preguntar lo que usted quiere que yo pregunte. Con eso estamos listos. Y dejar que nuestro entrevistado hable, porque para eso estamos, chiquillos, chiquillas, amigos. José Miguel, bueno, la Cristinita quedó en el pasado, la brasilera, la vuelta, no me voy a olvidar nunca, Venezuela y todo, listo, ya, fea, por fea. Ya, dejémoslo así. ¿Cómo conociste a tu mujer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Mira, la conocí siendo estudiante ella, de secundaria. ¿Ella estudiante? Terminando su enseñanza media. Y de esas cosas rarísimas que en la vida pasan, ¿no? En realidad fue la cosa más rara que me ha pasado en la vida. Porque fíjate que yo en este sonambulismo, esto es increíble lo que te voy a contar. Mira. Dale. Yo en este sonambulismo, unas semanas antes de conocerla, mi madre recuerda que yo había tenido sonambulismo y había mencionado el nombre de mi señora, Erika. Y me preguntó, madre, ¿conoces a una Erika? Yo le dije, sí, pues conocí a una Erika, pero yo no me iba a casar con esa Erika, tenía la sensación que no era ella. Y cuando conocí a mi señora, fíjate, y me dio su nombre y la miré, yo supe inmediatamente que esa era la Erika con la cual me iba a casar. Pero escúchame, tú no la conocías. No, po. Y hablabas de Erika. Y hablaba de Erika. Sin saber nada de ninguna Erika. De ninguna. ¿O habías tenido 20 pololas para atrás? Bueno, había tenido... ¿Cuántas pololas tuviste antes de doña Erika, con mucho respeto? No más que las tuyas, pero... Ahora sí que la cosa se puso brava. ¿Pero cuántas? ¿Unas 6, 7, 10, 12? No sé, fuera travieso en ese sentido. Travieso. Suena bien al oído. Claro. Suena infantil. Que no era muy ¿Qué fiel. niño tan travieso? No era muy fiel, po. No era muy fiel. No, pues... Muchas pololas al mismo tiempo, ¿no? Sí, pues, si a esa edad uno comete esos pecados, pues. Sí, ah. Sí, pues. Yo digo, son pecados cabrones, digo yo. Claro, en el fondo uno se arrepiente porque son picardías. Pero muy en el fondo. Muy en el fondo. Pero son picardías que uno no debe hacer. No debe aconsejar. Claro, lógico. No debe de todas aconsejar, maneras. ¿no es cierto? Oye, ¿y cuál era tu gancho para las pololas, la cosa liviana, juvenil? ¿Cuál era tu gancho? Tú tienes muy buena pinta, pero aparte de eso, bueno para bailar, porque tiene Sí, buena cara, bien Me peinado, gustaba tiene buen bailar. pelo. Bailar era importante. Sí. Pero en esos años, ¿sabes, mi querida señora? Yo siempre hablo a la señora. Sí, claro. Tengo una relación especial con las señoras. Ya. Y yo le digo a la señora, ¿sabes? En esos años se bailaba más apretadito. Sí. No era tan sangoloteada la cosa. Claro, era más. Era claro, venía del chic to chic, no sé si te acuerdas. Y veníamos ya de la época de Los Ángeles Negros, ya más romántico que eso. No, Imposible. Imposible. En una baldosa. O sea, no hacemos un era picnic. propicio para el romance. A eso voy. A eso voy. Quietecito nomás. Claro, pero era para enamorarse, pues, Tomás. Sí. Eso es lo que yo siempre he hecho esa diferencia. Sí. Entonces me cuesta entender cómo los cabros sangoloteándose ahora con el reggaetón se enamoran. ¿O no se enamoran? Imposible. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Claro. Sí, es casi una parodia de carácter. Bueno, en fin, no los critiquemos los cabros. Cada No, mundo, no. cada Ya, pero el época. gancho era El gancho bailando era bien bailando o mucho bien. verso. Y con un poco de verso, porque tú le conversabas al oído a tu pareja. Po. Sí. Le conversabas al oído a tu pareja. Y también ibas Como por sabiendo... aquí.
Claro, pues. Claro. Y era bonito eso. Bonito. Ponerse ahí coloradito al lado de una dama que a uno le entusiasmara. Pero uno perseguía el romance, o sea, perseguía el amor uno. Mira qué importante eso. Entonces, en el fondo, fíjate, uno iba conociendo a damas, y ellas también lo iban conociendo a uno, pero uno iba experimentando en ese sentido. En el sentido de saber si era el gran amor el que tenías enfrente. Claro. Y de repente aparece esta dama, súbitamente, y se desploma todo. O sea, ya no existe ni el baile, el chituchi, nada. Tú sabes en ese momento, en ese instante, dices, esta es la persona. ¿Y la viste dónde por primera vez? Saliendo de su estudio. ¿Ya? Me la presenta otra. Ya, así, otra a las 7 de la tarde. Era un chiquillo muy joven. A las 7 de la tarde, ¿la ves así? Estaba recién recibido de... Ya. Sí, más o menos. ¿Y ahí y cómo empezó? Un prendamiento inmediato. Po. Así, Inmediato. Entonces, lo repito hasta el cansancio, porque es un ejemplo también que hay que seguir cuando tienes la corazonada. A las 3 semanas me casé con ella, pues, Tomás. No te puedo creer. Claro. 3 semanas, o sea, ni que pololeo, novia, ¡pum! Nada. Al hueso, Leo, ¡pum! Venía un traslado, yo estaba consciente que me trasladaban a Rancagua. Po. Ya. Entonces yo dije, no me voy sin ella, dije yo. Sí. Y mira que estábamos cerca, pues. Sí, pero igual. Que estábamos cerca. Sí. Claro. Entonces me fui con ella, pero escondido. Po. Lo he contado, eso y la gente... Escondido porque la PDI tenía prohibido. Me echaban, pues. Me echaban. Po. ¿Y cómo es esa regla? Era una regla, era la misma regla que tenían los subtenientes egresados de las Fuerzas Armadas. Ya. Y como había un general de ejército a cargo de la institución, ya. un general, ese era el apellido, ya falleció ya. Y él, fíjate, dijo, a los detectives hay que hacerles lo mismo. 3 años de soltería. Y tenía malas experiencias también. Él se dio cuenta, esto cuando lo digo mis colegas se enojan, pero era así. Había muchos matrimonios que eran no con la persona idónea, oye. Claro. Estaba la embarrada. Claro, porque cuando sales detective conoces mucha gente del mundo opuesto, pues. Sí. Y te enganchas, porque ellas tratan de engancharte a ti como detective, pues. Lógico. ¿Te das cuenta? Lógico. Y eres un cabro joven, te encandilas y terminas haciendo matrimonios que no se podían soportar desde el punto de vista de la ética o de la moral. O sea, tenía razón este general. Claro. Tenía toda la razón. Claro. Y al que pillaba, fuera. Se iba para la calle. ¿Y tú te casaste escondido? Me casé escondido sabiendo que venía... ¿Y te casaste escondido en Santiago o en Rancagua? Aquí en Santiago. Ya. Aquí en Santiago. ¿Y cómo fue ese día, esa tarde, esa noche? Fue un casamiento, oye... Después de 3 semanas, eso es récord Guinness. Claro, muy humilde, oye, muy humilde. Yo en mi vieja citroneta, los padres de ella, los padres míos, yo con un... ¿cómo se llamaban estos? No, un pecosville, ¿cómo se llama esto? Sí, jeans. Mezclilla. Mezclilla corta para arriba, mezclilla para abajo. Ya. Incluso un poco ya, la tenía típica. Llegué atrasado porque se me pinchó la rueda de mi vieja citroneta. La típica. Y fue sí, así, sí, llegué con las manos manchadas. Bueno, y me casé con ella en la ceremonia más humilde que te puedas imaginar. ¿Civil e iglesia? ¿Civil nomás o iglesia también? Civil nomás. Civil nomás. Después con los años, fíjate, conociendo un curita como de 90 años, cerca de Wynn, él me dijo, oiga, contándole yo mi historia, yo los caso. Nuevamente fui a una ceremonia, fueron 4 o 5 personas, y no fue más. Súper humilde. Pero esa humildad, fíjate, no me puso problemas en la vida, porque ya me he sostenido más de 40 años con mi señora. O sea, por algo debe ser. Es como cuando tú dices, he estado 40 años en el programa. Claro. O sea, en este cuento... 40 años cualquier cosa es una brutalidad. Es. Y sobre todo en el mundo de hoy. Cuando no funciona, Sí. es lo mismo. Esta es para estatua. Está para estatua. En realidad, doña Erika está para estatua con José Miguel al lado. Tú no puedes. Yo, Callampín Bombín. Pero 40 años es mucho, es muy bien, notable. Claro, porque en 40 años es un matrimonio, y la gente que está viendo esto lo sabe. A menos que seas un gran mentiroso, tú no puedes decir que no has tenido problemas serios. No, pues si la vida no es un cumpleaños. Incluso que no hemos sido pecadores. Yo creo que hemos sido pecadores. Hemos sido pecadores. Pero al final del pecado tú te arrepientes primero del pecado porque traicionaste a 2 mujeres. Sí. A tu señora y a la mujer, con la que, porque también es otra mujer. Claro. Sí. También, pues. Claro. Y la traicionas a ella también. Claro. Y bueno, y cuando sientes esa cosita dentro de tu corazón, es lo peor que te puede pasar. La maldita conciencia. La maldita conciencia. ¿Y has sido pecador muchas veces? No. Venía de cajón la pregunta. Nos queda 1 hora de programa, así que... Pocas, no tantas cosas. ¿Pocas veces?
Pocas veces, fíjate, porque no tantas como pudo haber ocurrido. Ah, pudo ser peor. Pudo ser peor. Pudo ser peor. Pudo ser peor. Pero me arrepiento, po. ¿Te arrepientes? ¿Cuáles son las historias que te quedaron grabadas a fuego? Esas 2, 3... Mira, sí. Es curioso esto que me pasa a mí. Yo estuve en todo tipo de delitos investigando. Todos, excepto delitos económicos. Ya te dije que es lo que nunca me gustó. Había mucha corrupción en ese tema en esos años. Me imagino. En esos años. Entonces no me gustaba para nada. Y el caso que te voy a traer es muy simple. Más de alguna vez lo he contado. Y siempre me llega al alma, fíjate. Mira, yo estaba en Rancagua y una niñita, oye, de haber sido de 3 años. ¿3? 3 años. Aparece muerta junto a su padre en un cerro, en un pueblito cerca de Rancagua. Y este hombre tenía problemas con la madre de esta niñita por esto de los fines de semana, que no la podía... Y logró sacarla un fin de semana, la mató a ella y se mató a él. Y le dejó un recado a su madre, a la madre de la niña. Entonces, casos como esos son los que a uno le llegan al alma como policía, porque tú no le encuentras ninguna cosa razonable. Oh. Ninguna cosa razonable, ninguna explicación es razonable ahí. Te puedes quitar tu vida, pero quitársela a una niña de 3 años... ¡Qué salvaje! Salvaje. Esas cosas, fíjate, creo que me llegaron mucho más que otras situaciones más crudas. Más crudas aún. Más crudas aún, o más violentas si tú quieres. Esos aspectos donde ves una humanidad terriblemente aproblemada, creo que son los que a uno lo muelen. Oye, José Miguel, con tu experiencia de 20 años en PDI, ¿hay algo más salvaje que un ser humano descarrilado o es lo peor de lo peor el ser humano en su zona oscura? El ser humano en su zona oscura es lo peor que puede ocurrir en la sociedad. Es lo peor, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando sueltas el carro, porque tú sabes que las perversiones tienen un génesis, un nacimiento, tú lo tienes presente. Ya. Pero cuando sueltas el carro, como dicen algunos colegas míos... ¿Sueltas el carro? Sí, o sea, sueltas toda tu perversidad. Entonces, no te conformas con un acto aberrante, sino con una secuela de actos aberrantes en una sola situación, que es lo que hemos visto mucho en este tiempo. Ese tipo de perversidad se está dando mucho en el presente y tú no le encuentras una explicación. Porque en algún momento el peor de los seres humanos dice, oye, no, hasta aquí no más llego. Pero no, tú te encuentras con delincuentes... ¿En serie? En serie, claro, que no tienen un momento de reflexión. Y si lo tienen, son psicópatas, que es el otro lado de la moneda. Cuando te encuentras con ese tipo de seres humanos y ves que hay muchos, demasiados dentro del país que tú amas, tú dices, caramba, estamos en una crisis. Te seguimos en la conversa con José Miguel Vallejo, viajero, enamorado, casado, 2 hijos, escritor, músico. ¿Cuántos son los libros? 8. ¿Cuáles son los títulos? Publicados. 8 libros. He escrito alrededor de 20 libros y no los he podido publicar todos. Pero fíjate, con 4 de ellos he tenido bestsellers que se han vendido bastante en América Latina. La modalidad es digital, pues. Sí. Excepto 2 de ellos que fueron publicados en España, uno de Historia Universal, El lado oculto de la historia se llama. El lado oculto de la historia. Que es un repaso de toda la historia universal, pero yo soy muy amante de la historia. Y otro de física. ¿De física? Sí. El otro universo. Esos 2 hay bastante, a pesar que fueron publicados en España, también han llegado a América Latina en su versión en digital y en papel. Y han estado entre los bestsellers también. Me ha sorprendido. Pero nadie es profeta en su propia tierra. Aquí en Chile creo que muy poca gente habla del Vallejo escritor. Muy poca. Y de afuera, justamente este premio de estar entre los bestsellers me ha llegado la sorpresa de que soy leído. Claro. Ahí no soy el inspector Vallejo, po. ¿Ah? Ahí no soy el inspector Vallejo. No. Soy el escritor. El escritor Vallejo. Lo que siempre he querido hacer, po. Ese es tu gran sueño, ¿ah? Sí, po. Es lo que me alimenta espiritualmente. Es lo que te alimenta. Claro. Entonces yo sigo escribiendo. Entonces puedo darme el gusto de jubilar y vivir escribiendo. Oye, no es Pablo Rico, no, para serte franco, no, aquí, claro. Para nada. ¿Y escribes con cierta periodicidad?
Sí, o de repente te viene el golpe y te sientas. No, necesitas alimentarte y llevar al papel Claro. lo que tú tienes en mente. Y Claro. te programas ahí, pero yo soy de los escritores inspirados. Te baja la inspiración en 1 o 2 meses y ya tienes un librito hecho. Ok, de un Siempre viaje. me ha pasado igual. ¿Y tú de los temas más diversos. Ok. Desde los policiales, Ok. hasta, como te digo, un libro de física que he metido en el mercado últimamente. Oye, volviendo a la PDI, estando tú en tu escritorio en la PDI, llega un caso. ¿Qué casos tú podrías recordar así fácil de los más poderosos, de los más potentes, de los más increíbles, de esos que te dieron miedo al salir de tu locación, comillas, de tu oficina y subirte al móvil de la PDI porque ibas a un combate muy raro? Bueno, combate raro, mira, ¿O son todos raros? son todos raros. Sí. Son todos raros. Todos raros. Sí. Y tú no sabes cómo comienzan, ni mucho menos cómo terminan. Un misterio. Ese es el gran misterio que tiene la vía policial, fíjate. Y te metes en una investigación pensando, que es un defecto, pensando que puede ser tal persona y terminas 180 grados. ¿Ocurre mucho eso? Ocurre que no era bastante. Juan, sino que era Pedro. Ocurre bastante, más de lo que la gente cree. Y sobre todo con esta modalidad muy actual de que los autores de delitos se muestran, como alguien dijo por ahí, o en el Hola Chile, claro, de que el delincuente, mi amigo el general Tapia lo dijo, de que al delincuente, el autor de algunos homicidios aberrantes, le entusiasma estar cerca de la prensa y del sitio. Son boyeristas. suceso, y claro. Les gusta claro, por dos mostrarse, razones. verse, ser visto. Una porque se muestran para demostrar de que ellos no están metidos, ¿cierto? Y ayudan en la búsqueda. ¿Te das cuenta? Al punto de que ya en este momento, fíjate, cuando yo veo estos casos, ya empiezo a sospechar, pues. Cuando veo a estas personas... esos que se muestran y que parecen claro, entregados a todo procedimiento, oye, y te ofrecen para ayuda. vender el humo de que no son, son. ¿Y qué nos ha demostrado el último tiempo? De que no es uno, sino que son muchos casos donde estas personas realmente son los autores. ¿Los malos son más malos hoy que hace 5, 10, 15, 20 años? Lejos. Yo estoy convencido de que el malo actual es 10 veces más malo que el que vivía hace 30 años. ¿Y cómo se va convirtiendo en más malo? Porque está más capacitado, tiene más plata para comprar más elementos para ser malo, autos más rápidos, motos más rápidas, mejores pistolas con silenciador, mejores alicates para abrir los autos, máquinas, no sé, o porque ya el tipo tiene más experiencia, más rodaje, más currículum, más prontuario. ¿Por qué es más malo? Yo lo defino en 3 palabras. Mira, la primera, de que la hora maquiavélicamente con tiempo más que suficiente, como le pasó al autor de la muerte de la señora Regui, que es un ejemplo más o menos clásico, que en Chile se da bastante. Así es. Lo otro, que el sufrimiento de su víctima, ellos lo asumen como un agregado, o sea, les gusta ver sufrir a sus víctimas. Y tercero, que tienen la coartada tan bien armada que cuesta mucho encontrarlo y a veces llegamos a crímenes perfectos por esto mismo. Esas 3 fases, para mi gusto, definen al hombre que comete delitos aberrantes en el día de hoy. Que no las tenía, el que habitualmente no las tenía, el que perpetraba delitos similares hace 30 años o 25 años atrás. Se caía en errores, decíamos nosotros, y eran evidentes. Ahora no, fíjate. Y agrégale otro factor que es de mucho peso, de que probarle policialmente al sistema o científicamente que es el autor cuesta mucho más. No basta la confesión de él, ya todos sabemos eso. Claro, lógico. Ni siquiera basta el testimonio de otra persona. Las pruebas tienen que ser más altas aún, son más exigentes. Muy elaboradas, muy elaboradas. Y entonces se presta, creo yo, para injusticia, en el sentido de que no se sanciona a veces a personas que manifiestamente son autores de delitos. Sí, po. Son autores de delitos. Sí, po. Pero la exigencia es tal que simplemente no pasa el sedazo a la justicia actual. Yo, como cualquier ciudadano común y corriente, cuando en las últimas horas, los últimos días hemos visto este crimen terrible de la señora Arregui y este caballero de 70 años que la mata, uno dice, a ver, si tenían diferencias, ¿por qué no se separaron? Pensó uno, ¿por qué la mata? ¿De qué estamos hablando? Y la entierra en un lago. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tiene en la cabeza un animal como ese? Fíjate que hay quienes piensan de que las personas cuando pasan cierta edad se vuelven menos codiciosas o menos ambiciosas. Fíjate que con cierto tipo de crímenes, precisamente los que se relacionan con femicidios, las personas de esta edad
se vuelven 2 veces más ambiciosas o codiciosas que una persona joven. Y cuesta mucho entenderlo, porque tú dices, ¿cómo tiene 70 años? Va a vivir 5 o 10 años más. Ese es el lapso de vida que tiene por delante. Pero se vuelven niños en ese punto de vista. Niños. Niños. Como con un juguete. Claro, ellos quieren asegurar el resto de su vida, que es lo que le pasa a este individuo. Este individuo es un fin económico, evidentemente. A lo que pudiera sumarse eventualmente una relación con otra persona. Yo estoy convencido que no lo hizo solo. Que no lo hizo solo. ¿Tú piensas que no lo hizo solo? Convencidísimo. No hay nada en el itinerario del crimen y del posterior desaparecimiento del cadáver que señale que es él solitario. Es un imposible. ¿Por qué? ¿Por la fuerza que hay que tener? ¿Por el procedimiento? ¿Por lo complejo que es? Es imposible. Él tiene 70 años. Necesita un ayudante. No con el itinerario que él confiesa a la policía. El sistema judicial de los argentinos es muy distinto realmente. Es efectivo. A mí me llama la atención la conformidad de ellos. ¿Ah? Me llama la atención la conformidad de ellos. ¿Sí? Pues ellos quieren mostrarle a la opinión pública, chilena en particular, de que el caso está resuelto. Y no quieren seguir más allá. Se acabó. Se acabó. Esto es lo que hicimos, este es el culpable y se acaba. Esa es toda la investigación. Creo que en eso nosotros estamos más adelantados, fíjate. Y por tener más de 70 años y fracción, digamos, ¿qué? ¿Va a la cárcel? Olvídate, ¿Se queda en su casa? Se está hablando de que se va a quedar en su casa o en la casa que él señale como suya, ahí cumpliendo una condena. Y así nomás y se acabó. Es que es una justicia que, bueno, en su país funciona. Eventualmente él podría haber conocido esa justicia, comillas, justicia, para cometer un crimen espantoso, todos los crímenes lo son, tranquilamente, digo yo, porque mata a esta señora y después queda feliz viendo tele. Necesita de una sangre fría especial. Este hombre le disparó 2 tiros a su esposa. El primer tiro, lo comentábamos otro día en el Lola Chile, es en la 100. ¿Ah, sí? En la 100. Entonces, tú te preguntas cómo el hombre logró apoyar el cañón en la víctima y dispararle sin que ella opusiera resistencia. Porque no hay signos de fuerza. Y resulta de que hay un instinto humano que cuando tú sientes que te apoyan un cañón, aunque tú no lo quieras, tu mano, tu brazo reaccionan, tratas de sacarte de encima de eso. Es muy difícil, por no decir que es un imposible. Entonces ellos se dan por satisfechos de que la amarra después, para el efecto de dejarla sumergirse debajo de esta masa de agua. Pero yo me quedo pensando varias cosas y fíjate. O definitivamente él la tuvo prisionera con amarras antes, o como dije por ahí, la sorprendió en un momento de sueño o bien drogada. Las 3 eventualidades. Y la otra posibilidad es más terrible todavía, de que necesitó necesariamente de la participación de otra persona. Que la sujetara. Porque no puedes perpetrar un homicidio de esa característica de esa forma. Y enseguida viene el remate, porque él remata a su víctima. La remata en la nuca. Entonces, y eso estaba pensado, pues no es casual. Qué salvaje. No es casual. Y en un hombre de 70 años. Un hombre que no quería ser rasguñado por una ramita. Que cuidaba su vestimenta al punto de que sus camisas tenían que estar finamente, planchaditas y limpias. Que no le gustaba mancharse con una manchita de aceite el pantalón. Cuando tú perpetras un homicidio de esa naturaleza, lo he dicho, y lo he dicho con respeto, tú quedas embadurnado de sangre. Me imagino, el salpicón debe ser salvaje. Entonces, ¿quién perpetró el homicidio? No, yo tengo dudas, pero no le veo solución a esto, porque estoy convencido de que la justicia de Mendoza no tiene el menor ánimo de investigar a fondo. Ese es mi pensamiento. José Miguel, perdona la ignorancia, por menos comercial de inmediato. ¿Un disparo, un cañonazo, un balazo en la sien no es suficiente para que una persona muera? Porque después, comillas, la remata con un tiro en la nuca, con un balazo aquí o con una pistola normal, no soy experto, ¿una persona no se muere? Le debe haber pasado lo que le pasa a muchas personas que se suicidan con un disparo en la sien. De que quedan, con signos de vida. Y son manifiestos, como decimos los policías. Ok. Entonces, por eso vino la necesidad del remate. De remate. Qué salvaje. Salvaje, brutal. Pues la persona a la que le has dicho que amas, que la convenciste para llevártela allá como tu pareja, que la respetaste presuntamente, con la cual te mostraste en sociedad con tus vecinos, como una pareja normal.
y de la noche a la mañana, por un aspecto económico, empiezas a planear fríamente, paso a paso, este crimen abominable. El mundo real es mucho más terrible que, que el mundo de la fantasía. Totalmente. Oye, y en las imágenes, vamos al tiro, y en las imágenes uno ve a un caballero como una cara de bonachón. Yo encuentro como un tipo, buena persona, así como buen tipo, y es una imagen de un... Mira, la gran contrariedad en esto está en que él confiesa demasiado fácil, como decimos los policías. ¿Qué manera? Entonces tú te dices, ¿qué es lo que quiere proteger él? Claro. Para confesar, Sí, dijo, yo fui. a sabiendas de que va a ser sancionado apenas con una prisión en su propia casa. Va a haber una pausa, estamos en Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión, volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. En ese sentido, no se equivoca ni ella ni la ministra de que la policía fallaba, pero fallaba también la justicia. El sistema completo fallaba. El relato, ¿no es cierto?, las historias de don José Miguel Vallejo. Así nomás con los crímenes, José Miguel. Y uno va perdiendo, digo yo, en tu papel, 20 años en la PDI, bien, todos los días se te presentaban casos y todos los días eran combates distintos o un proceso tenía un periodo de desarrollo de 15, 20 días, un mes. ¿Cuánto dura la participación? ¿Cuánto duraba tu participación en el crimen A, B, C? Como todos los detectives de la época, me metía en las investigaciones que me ordenaba el tribunal. Claro. Y en otras en que había que apoyar investigaciones de otros colegas, donde teníamos que ayudarnos, unos con otros. ¿Tú crees esto? Vamos viendo esto. O necesitas armar equipo. Armar equipo. Armar equipo. Y los equipos en la policía son una cosa gravitante. Hoy día son equipos gigantescos. Gigantesco. Gigantescos, de muchas personas. ¿Muchas cuántas? Muchas. Sí, en realidad la fiscalía de 100 casos, de 100 denuncias que reciben, investiga el 5% más o menos, no. Por esto tú sabes que les envía este papelito, esta carta que digo yo, donde le dice que no se va a investigar por distintos motivos. Eso es más o menos lo que hace la fiscalía. Entonces, el ese 5% más o del menos, total. Más o menos. Hay quienes piensan que es menos. Los fiscales se defienden con que es más. Pero bueno, eso significa de que sobre ese 5% está trabajando la policía y el fiscal. Las dos policías. Okay. Las dos policías. Según los fiscales, ellos no dan abasto para ese porcentaje de investigaciones. Bueno, dan sus razones. La policía también a veces se queja que no da abasto, pero lo que es real es de que a veces en una investigación tienes a 5 o 6 funcionarios metidos. ¿Y metidos cuánto tiempo? Equipos grandes. 6 meses. El caso de Matute, por ejemplo, en el último tiempo con una ministra, tienes un equipo completo que viaja desde Santiago para allá. Un equipo grande, grande. José Miguel. Antes éramos 2 funcionarios, 3 funcionarios. A eso voy. A quemarropa. Nosotros entrevistamos a la mamá del difunto Matute, de este chiquillo. La entrevistamos aquí en el Cara a Cara hace muchos años. 15 años atrás. Sí. 14 años atrás. Muy poco tiempo después de. Muy poco tiempo después de. ¿Qué crees tú, en breve síntesis, que pasó? Aquí se movieron por cielo, mal y tierra y salieron soplados los culpables. ¿Qué diablo pasó ahí? La firme. ¿Puedes decir la firme? Te quiero preguntar, ¿puedes decir lo que piensas realmente? Creo que no. Ok. Creo que no. Pero si te da una respuesta a esto, y lo digo con respeto, no quiero ofender a la ministra, pero no me trago el cuento de la ministra. No te lo tragas. No lo crees trago. que alguien en Chile se lo traga? No estoy en contra de su labor. No me lo trago. ¿Ella hizo lo posible o hizo lo imposible por no llegar a la meta? Ella llegó a una impresión salomónica. Ok. Salomónica. Entonces, ni lo que había hecho una policía, ni lo que había hecho la otra, era lo verdadero, según ella dice. Según ella dice. Era esta otra solución del caso, donde coincidentemente nada más, los 2 principales sospechosos están muertos. Están muertos. Entonces, lo encuentro muy conveniente desde mi perspectiva, muy modesto, por supuesto. Y la madre, creo yo, que sufre por eso. Por Dios. Sufre por eso, porque la madre, una vez más, la dejan en una encrucijada. Claro, pobrecita. Le están diciendo, mire, en realidad fue esto, pero no tenemos una solución. Eso es lo que le están diciendo una vez más a la madre. Y además meten a Coque en una aventura sórdida, de la cual yo creo que él estaba lejano de participar. Quiero contarte algo que nunca lo he dicho. 4 o 5 días después del crimen, de la desaparición de Coque Matute,
un pariente mío vivía en Concepción y me encontré con él en la calle en Santiago. Y le dije, oye, qué salvaje lo que ha ocurrido. ¿Qué crees tú? Pero ¿cómo que creo? Me dijo Tomás. Si todo Concepción sabe quién, dónde y por qué. Es Vox Populi. 3 días después, José Miguel. Claro. Y algo más. Trabajando yo en una radio amiga, ahora estoy en El Conquistador, estaba en Radio Agricultura, yo entrevisté en vivo y en directo, y debe estar grabado los archivos de la Radio Agricultura, al señor Betanzo, que tengo entendido que murió en Egipto en un accidente. Sí. Lo entrevisté, no sé cómo logramos entrevistarlo, y conversé con él media hora en directo. 4 de la tarde, lo acuerdo perfectamente bien. Yo no soy detective, ni mucho menos, obviamente, un preguntón. No le creí nada. Inocente como un pájaro. Nunca vio nada. Él no estaba cuando había ido a comprar cigarro mientras la cucaracha. Y un tercer dato. Yendo a producir un evento a Concepción, en el taxi del aeropuerto, ¿te acuerdas que se pasaba frente a la cucaracha? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, no lo recuerdo. Por el mismo pavimento a la derecha. Y un día veo que no está la cucaracha. Muy rápidamente se demolió la cucaracha. Y yo le pregunté al taxista, le dije, mi caballero, ¿no está la cucaracha? Me dijo, nunca habían demolido algo a esta velocidad. Claro. Increíble. Claro. ¿Y usted qué piensa? Le pregunté al taxista. Me miró para atrás y me dijo, le puedo dar los nombres. No, y agrégale que fue con una aprobación de la jueza en ese instante. No, es increíble. Ella lo probó. Y todavía, en ese momento, fíjate, eran pesquisables varios aspectos relacionados con un sitio de suceso. Pero, ¿cómo lo llaman? ¿El lugar del delito? El SS, el sitio de suceso. El sitio del suceso. Y era pesquisable todavía, en aquel tiempo, fíjate. Claro. Entonces, cuando de pronto la señora ministro culpa tan directamente a las dos policías, se olvida de culpar al Poder Judicial. Se olvida de esa jueza, ¿eh? Y se olvida de ese ministro que, lo he dicho, le golpeó la puerta en la cara a esta entrevistada fabulosa que tú tuviste sentada aquí mismo en 3 ocasiones, la madre de él. Así respondió la justicia. José Miguel, semanas después del crimen tuvimos en el Cara a Cara, recuerdo que lo hicimos en una locación, no en este maravilloso canal, una ocasión muy sencilla, muy humilde, y cuando la conocí a ella, y ojalá no esté viendo el programa. Cuando ocurrió esto, no me acuerdo su nombre, María Teresa. María Teresa Jones. Sí. Buena moza y joven, aparecía en las imágenes una semana antes del crimen. Cuando llegó al estudio, yo pensé que era la abuela de Coque Matute. Envejeció en una semana 40 años. Y yo pensé que era la abuelita que venía a la conversa al Cara a Cara. No imaginaba que era ella. Incluso le dije, señora, ¿en qué la puedo atender? Yo soy María Teresa. Textual. Lloró la hora y media de conversación. Sí, obviamente. Sí. No, todavía tiene exactamente la misma sensibilidad. Y yo también he podido conversar con ella me imagino. Más de una vez. Un hilito de voz. Un hilito de voz. Un hilito de voz. Tal cual. Oye, pero nos dejó un legado, ¿eh? Y lo va a dejar el día en que ella no esté. Nos dejó un legado. Realmente, fíjate, cambiaron las investigaciones de jóvenes desaparecidos a partir de lo que ella hace. Fue un remover la conciencia del sistema policial y judicial. Sí, Hubo más preocupación en torno a los desaparecidos. Después tendría que llegar otro hito, que fue el de alto hospicio, para que finalmente se transformara totalmente el sistema en torno a las investigaciones de jóvenes, adolescentes desaparecidos en el país. Antes que eso, realmente había una desidia, pero increíble. En ese sentido, no se equivoca ni ella ni la ministra de que las policías fallaban, pero fallaba también la justicia. El sistema completo fallaba. Era casi como que no les interesara. Y eso es lo que dolía. Y la gente golpeaba puertas y nadie te atendía. Nadie te atendía. Entonces yo creo que ella le va a dejar un legado muy, muy fuerte, muy vivo al país. Es sensible, fíjate. Yo también tengo esa misma sensación de pena cuando veo. Realmente impresionante. Sí. Yo entrevisté también, el Cara a Cara, tuvimos la posibilidad de conversar con el hermano, que es abogado, sí, cuyo nombre en este momento no me acuerdo. Alex Matute. Sí. Cada testimonio, cada información. Y el tipo muy clever, muy puntúo, con mucha información, con mucho dato, con mucho documento. No, impresionante. 15 años, 12 años atrás, el tiempo pasa a una velocidad, pero está en los archivos. Está guardado, esa entrevista está guardada. Impresionante. Claro, él ha sido impresionante. Sí, pues él ha sido protagonista, pero sustancial. Sí. Del principio. Y un abogado que todavía está con ellos.
El abogado Singer. El abogado, claro. Sí, que también ha jugado un rol importante. Sí. Lo malo que en el curso de las investigaciones verdaderamente se pesquisaron, se enjuiciaron públicamente también a personas que no tenían ninguna relación. No tenían ninguna relación. Ninguna relación. ¿Y ese disparo equivocado eran disparos voluntariamente para distraer o fueron parte de la investigación, digamos? Yo creo que realmente la competencia policial ahí jugó una mala pasada, honestamente. Pero lo que es real también es de que efectivamente se perdió. Se ha hablado de la muestra de sangre últimamente, ¿eh? De la famosa vez que se rompió la cadena de custodia. Ahora decimos que ya no era. Claro. Y alguien mencionaba la FBI. La verdad es que se pudo sacar muchas más muestras de sangre. Sí. Muchas más muestras de sangre. Todo mal esa noche. Todo mal esa noche. Y las policías empezaron a culparse. Ajá. Y a Río Revuelto. De que yo llegué al sitio de suceso y ustedes habían revuelto todo. Y la otra policía de que ustedes investigaron mal, metieron personas en la investigación que no correspondían. Uno y otro. Pero hay aspectos que son muy nocivos también. Efectivamente, al mayor de Carabineros que estaba a cargo, efectivamente lo amenazan de muerte. Efectivamente, él es expulsado, se retira de la institución, perseguido por sus superiores. Efectivamente, él dio cuenta de hechos que debieran todavía ser pesquisados. Mira, uno no se cansa de encontrarle aspectos curiosos. Y defectos. Y defectos. Vamos a una pausa. Pausa, volvemos cara a cara. Cuando Cara a Cara continúe. Muchas veces te ofrecieron plata, elementos, cosas. Ni siquiera te imaginas la cantidad de veces y el dinero que me ofrecieron. Y volvemos, estamos en el cara a cara los últimos minutos. Un agradecimiento grande, claro, a Marcelo Cubillos, a Sastrería Cubillos, los mejores de Chile, un ícono de la moda que me visten hace 20 años. Claro que sí, José Miguel, los detectives de hoy, ¿son mejores que los de antes? Son menos vocacionales. ¿Menos vocacionales? Menos vocacionales. Diplomática la respuesta. Es diplomática, pero es real. Ya. Es real. Ya. Tienen menos hambre de investigar, de ir al fondo. Esa es mi impresión cuando hablo con ellos, cuando los converso. Fui profesor de muchas generaciones de ellos, a propósito. Entonces, creo conocerlos a fondo. El detective antiguo era casi 100% profesional, porque entraba por poca plata. Sí, ahora es bastante rentable ser policía. ¿Cuánto gana? Los mismos sueldos que los oficiales del resto de las Fuerzas Armadas, incluido Carabineros. Y son buenos sueldos. Ya. Muchas veces te ofrecieron plata, elementos, cosas. Muchas veces fuiste intentando coimearte. Ni siquiera te imaginas la cantidad de veces y el dinero que me ofrecieron. Todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. Todo el mundo. ¿Y cómo te contuviste y por qué, José Miguel? Porque tenía realmente clarísimo el concepto de la honestidad, Y yo vivo siempre al borde de una situación económica clase media modesta. Y he sido premiado por la televisión. Claro. La televisión ha puesto el equilibrio, fíjate en eso. Mira. Lo que me faltó económicamente en mi profesión, me lo dio la televisión. Pero a plata de hoy, en un momento que son 50 millones, 100 millones, 500 millones, joyas, lingotes de oro, autos, casas, mujeres, fiestas, viajes, todo. Dinero, muchos millones. Muchos millones. Muchos millones. Detuve bandas de narcotráfico poderosísimas. Los narcos más importantes que había en mi época. Sí. Entonces, todo el oro del mundo. Todos ofrecían. Y puse ese testimonio ante el juez, para dejar en clarito cómo fue la cosa. Ay, ay, ay. Se nos fue el cara a cara muy rápido, José Miguel. Ha sido, por decirlo menos, interesante, notable. Tienes un segundo para decirle lo que quieras a esa cámara. Es tuya esa cámara, José Miguel. Tú eres experto en televisión. Dale, ahí tienes, lo que quieras. Es muy breve. Yo lo que quiero decirle a la señora que me escucha en la casa, que es la que conversa conmigo en la calle, que no pierda la esperanza. Este país puede estar mal desde el punto de vista de la delincuencia en estos días. Está mal. Está mal. ¿Mal o muy mal? Mal. Pero yo quiero decirle algo. Cuando se llega a crisis, siempre viene después un remedio. Sí o sí, la historia nos muestra eso. Y yo creo que Chile está cerca de llegar a un tope en esto. La historia de Chile. Un tope por abajo. Un tope por abajo. Y en ese momento, yo creo que vamos a ir hacia arriba. Ojalá.
Ojalá. Ojalá, porque realmente los delincuentes se pasean por la calle y por la vida en todo Chile y hacen lo que se les ocurre. Pero me cuesta entregarle un mensaje que no sea esperanzador. Sí, obvio, no, está bien. Las mejores del mundo, Cecina Chillán, amigo mío, sí, pues, para que lo comparte con doña Erika, Santa Erika. Sí, es verdad. Y la familia. Gracias, Tomás. Muchas gracias, amigo. Eres un caballero. Por favor, muchas gracias. Encantado. Queridos amigos, próximo domingo, como siempre, cara a cara. La televisión distinta está aquí. 13:30. Arriba los corazones. Gracias y hasta siempre.